Brujas y mal de ojo. Dos conceptos que en Villarino de los Aires adquieren una dimensión vital. En la frontera con Portugal, los remedios contra el mal siguen vivos en la memoria colectiva. Y aún hoy, la batalla contra los ahogamientos se sigue librando en cada esquina, gracias a las armas que la naturaleza proporciona. Temían el ahogamiento hasta de los chorizos, de la matanza de esas posesiones. Estamos hablando más de un pensamiento mágico, con unos síntomas extraños, todo ello atribuido al mal de ojo. Hay en este pueblo una creencia tan aferrada a la existencia de las brujas que por mucho que trabaje, es difícil desarraigarla. Era coger al niño y exponerlo. El único uso es un uso mágico para la curación y protección contra el mal de ojo. Las obras de ampliación de una calle en Herrera de Pisuerga descubren un macabro hallazgo. Más de una decena de enterramientos han permanecido escondidos durante un tiempo indeterminado bajo la tierra de un camino. ¿Quiénes eran? ¿Por qué están allí? Un equipo de arqueólogos viaja hacia el lugar para enfrentarse al pasado y a la muerte. Todo para encontrar las respuestas. En arqueología siempre se pueden dar las casualidades. Nos podemos acercar a determinados planteamientos, unas cosas rarísimas, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar es el sistema de enterramiento. A veces vamos buscando realidades previas a los estudios y entonces estamos haciendo una historia falsa. Todas las tumbas de este cementerio están orientadas en la misma dirección, están con los pies mirando hacia el este. De los escasos ejemplos de enterramientos que hemos documentado en esta necrópolis que sí que vienen acompañados por un ajuar. Se hace historia sin las realidades que respalden esa historia, estamos mal. La historia es caprichosa, no solamente por los protagonistas que la escribieron o por los hechos que la dan forma. Muchas veces, la historia decide esconderse a la espera de que llegue el momento de volver a ser descubierta, a la espera de que alguien vuelva a preguntarle qué sucedió. En la confluencia entre los ríos Pisuerga y Burejo, la localidad de Herrera de Pisuerga guarda celosamente bajo sus casas y calles un legado milenario. Toda la población es una zona arqueológica. Desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, sus habitantes han dejado aquí la huella de su paso. Cesario, ¿dónde se encuentra Herrera de Pisuerga? Al norte de la provincia de Palencia, alrededor de 76 kilómetros de la capital. Siempre se ha dicho que hasta Herrera de Pisuerga llegaría la antigua Cantabria. Es uno de los yacimientos clave y fundamentales para entender distintos procesos históricos. Ha tenido importancia en la historia, ¿no? Sí, normalmente donde hay confluencia de ríos suele haber unos yacimientos. Herrera se conoce ya prácticamente desde época prehistórica. Tiene un desarrollo muy acusado en época romana y también tiene un buen desarrollo en época visigoda. Por Herrera han pasado grandes arqueólogos españoles. La necrópolis visigoda en los años 30 vino a excavar Julio Martínez Santolaya. En los años 60 aparece también Antonio García Bellido y nosotros retomamos las excavaciones en los años 80 con más o menos intensidad hasta el momento actual. ¿Qué es lo que se sabe de este lugar, de esta necrópolis? Al desmontar las tierras de esta zona para crear huertas, aparecen restos. Distintos anticuarios, concretamente uno de la provincia de Burgos, viene y recoge bastantes restos que aparecen aquí. Y se pierden, digamos, en el mercado de antigüedades. Ante esto, Julio Martínez Santolaya excava 53 o 56 tumbas y los materiales van a parar al Museo Arqueológico Nacional.
No es casualidad que aquí hayan aparecido restos. De casualidad nada, en la zona que estamos es una zona cementerial, pero además necrópolis superpuestas de épocas romanas, tardorromana y visigoda también. Herrera guarda un tesoro invisible que las diferentes generaciones se enterraron poco a poco. Es ley de vida. Lo nuevo sustituye a lo viejo. Lo antiguo queda guardado en el fondo del cajón esperando su regreso. Muchas veces es la fortuna la encargada de sacar a la luz espacios que han permanecido ocultos durante muchos siglos, a tan solo unos metros de donde la vida transcurre. Muchas veces es la fortuna la encargada de sacar a la luz espacios que han permanecido ocultos durante muchos siglos, a tan solo unos metros de donde la vida transcurre. Cesario, ¿cuándo llegáis vosotros hasta aquí? El grupo nuestro lleva trabajando en este yacimiento ya muchos años. A esta obra concretamente llegamos como consecuencia de que el Ayuntamiento de Herrera va a ampliar una calle. Herrera, lógicamente, desde el año 1993 es bien de interés cultural y entonces toda obra que se hace en Herrera tiene que tener una supervisión arqueológica. Nosotros hacemos una propuesta al Ayuntamiento para hacer un seguimiento. Sabíamos más o menos que en esta zona iba a aparecer algo y ha aparecido la necrópolis. Un bien de interés cultural que es yacimiento arqueológico, en muchos casos es inconveniente, sobre todo para la población. Cuando vas a hacer una obra, un chalet, pues te supone un gasto añadido que no estaba contemplado. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en una comunidad autónoma donde los bienes culturales y yacimiento arqueológico pues son muchos y son importantes. Y entonces esto hay que cuidarlo y que no se destruya, que ya se ha destruido bastante durante bastantes años. ¿Cómo es esa convivencia entre el pasado y el presente? ¿Es fácil? No es fácil. Supone muchos inconvenientes a las personas que tienen un terreno y que tienen que construir, pero por otro lado nos damos cuenta que a todo el mundo le gustaría tener pues una villa como la Almeda. ¿Qué papel juega la casualidad y qué papel juegan las evidencias en un hallazgo como este? En arqueología siempre se pueden dar las casualidades. Las mejores excavaciones hace años se hacían en los museos. Posiblemente tú conoces perfectamente un yacimiento, llegas a un momento concreto donde supone que va a aparecer muchísimas cosas y no aparece nada. Y en otros momentos sí, pero cuando lo llevas estudiando durante muchos años, sabes perfectamente por dónde va a ir. Ahora mismo ya hay mucha tecnología. La planimetría antigua también es clave y fundamental. ¿Qué importancia tiene entonces ahora el factor humano? En arqueología es clave el ser humano. Tenemos mucha tecnología, pero el sentido común es clave y fundamental en la arqueología. Vamos. Porque si no nos podemos acercar a determinados planteamientos, unas cosas rarísimas, ¿no? Las obras de ampliación de una calle se toparon de pronto con el Herrera de Pisuerga de hace más de 1000 años. Las huertas habían cubierto todo lo que parecía un cementerio. Un equipo científico se desplazó hasta el lugar para tratar de arrojar luz a un macabro hallazgo. Son personas capaces de mirar con los ojos del presente y pensar con las mentes del pasado, las encargadas de, literalmente, escarbar en el tiempo. ¿Qué personas se encargan de realizar una excavación arqueológica como esta? Somos una universidad, el Instituto de Empresa, y un instituto de investigación. Y después el Instituto de Pisoraca, una asociación RNS. Tienes arqueólogos, tienes arquitectos, biólogos, algún químico tenemos, personas que son historiadores y personas que están estudiando ingenierías, que también nos ayudan de lo que es la parte física. ¿Qué es lo que se buscaba aquí? Nosotros sabíamos que en esta parte del yacimiento donde iba a ir la calle tendríamos restos romanos
y fundamentalmente restos visigodos. No desechamos una época anterior, pero los dos grandes momentos que buscábamos era un romano y si sobre los romanos existía esta necrópolis visigoda o no. ¿Qué es lo que realmente habéis podido documentar en este lugar? Hemos documentado una serie de enterramientos que van desde mediados del siglo V hasta el VII. En todas las épocas de la vida, normalmente los enterramientos tienen su forma de ser. Hay un momento que usan la incineración, hay un momento que usan la inhumación. Y en este caso concreto hay unas orientaciones, este-oeste, y también tienen unos ajuares. El núcleo urbano al que pertenecía esta necrópolis aún no ha sido descubierto. Todas las cuestiones sobre quiénes habitaron este lugar y cuándo lo hicieron solamente pueden encontrar respuesta en la extinción de la vida. Para muchas personas, estos restos son una mera acumulación de piedras que alguien colocó aquí en un determinado momento, pero detrás de ellas se oculta una forma de pensar y de encarar la muerte que nos es desconocida. ¿Cómo datar algo que no tiene ninguna fecha, que es solamente tierra y huesos? No tiene ninguna fecha relativamente. Hay una serie de indicativos que te dan una aproximación al momento en el que se ha hecho ese enterramiento. Lo primero que tenemos que analizar es el sistema de enterramiento. En esta necrópolis todos los enterramientos que tenemos son por inhumación, no hay ningún caso de incineración. En época romana se combinan ambas técnicas, pero ya a finales del mundo romano la inhumación es el ritual más común. La orientación de las propias tumbas también nos da una indicación cronológica o incluso cultural. Todas las tumbas de este cementerio están orientadas en la misma dirección, están con los pies mirando hacia el este, ritual puramente cristiano. ¿Cómo se sabe si un hallazgo es importante o no? La importancia muchas veces viene dada por la excepcionalidad del propio hallazgo, es muchas veces la singularidad de un hallazgo arqueológico lo que le da esa importancia. En el caso de este cementerio, la importancia es muy grande porque nos encontramos ante uno de los cementerios más importantes de este momento de la provincia de Palencia. Los propios ajuares que se encuentran en las tumbas también indican una cierta excepcionalidad. En este caso, ¿ante qué nos encontraríamos? Ante uno de los escasos ejemplos de enterramientos que hemos documentado en esta necrópolis que sí que vienen acompañados por un ajuar. En la mayor parte de las fosas, los muertos son depositados generalmente con los brazos colocados en cruz y la mayor parte de las veces dentro de un ataúd. Hay algunos muertos que simplemente son depositados en una fosa sin esta estructura de madera. En este caso concreto, el propio difunto, que en este caso es una mujer, sí que se acompaña de algunos elementos que nos sirven además de indicativo para saber el momento en el que se puede fechar. Entre los brazos que tiene colocados en cruz, tiene un broche de cinturón que sí que es de los que se consideran como típicamente visigodos. ¿Mujer? La estructura del cráneo, con el arco superciliar muy suave, la anchura de la pelvis, los huesos con una tendencia más redondeada. ¿Es fácil interpretar un lugar que fue habitado hace más de 1000 años con la mente del siglo XXI? Sí, siempre teniendo en cuenta que estamos muy condicionados por nuestra propia perspectiva. En este caso estamos documentando un cementerio en un yacimiento del que todavía no conocemos la zona de hábitat de esta época. Los datos que tenemos para reconstruir un poquito la sociedad desde finales del siglo V hasta el siglo VII, VIII, son lógicamente los que nos van a proporcionar estos muertos. Ni el paso del tiempo, ni las diferentes personas que han habitado este lugar pudieron borrar lo que aquí sucedió. La historia aquí descubierta ha sobrevivido más de un milenio para revelar, en el siglo XXI, el secreto que tenía guardado. ¿Cómo se explica esta supervivencia? ¿Por qué la necrópolis ha permanecido casi intacta? ¿Cómo es posible que los restos y este lugar se haya conservado tanto tiempo
en tan buen estado? La conservación de los restos óseos depende de muchos factores. El tipo de suelo en el que se han realizado las inhumaciones es una cosa fundamental a la hora de determinar que esos huesos puedan pervivir en el tiempo o descomponerse muy rápidamente. La acidez del suelo es el factor que generalmente puede provocar que en muy poquitos años la osamenta de un esqueleto desaparezca por completo. Hemos tenido suerte y bueno, esta zona de Huertas de Herrera pues, ha permitido que los huesos se conserven durante más de 1500 años. La mayor parte de estos cementerios han sido expoliados sistemáticamente a lo largo de la historia. Hallazgos fortuitos y no fortuitos van saqueando tumbas y precisamente son los cementerios la zona más susceptible de expolio. Algunas de las tumbas sí que habían sido removidas, pero hay otras que sí que se han conservado bastante bien. ¿Cómo es posible que un cementerio desaparezca? Bueno, no ha desaparecido, lo tenemos aquí delante de nosotros. La zona en la que estamos ha sido una zona que ha tenido un uso tradicional como huertas. Ha sufrido un relleno intencionado en muchas de las zonas para poder tener ese uso. Y de cierta manera es lo que ha permitido la pervivencia de las tumbas. En aquel antiguo ritual de despedida, en ocasiones los muertos iniciaban su último y definitivo viaje acompañados de objetos cotidianos. Servían para encarar la espera de la resurrección con garantías de éxito. Tumbas, ajuares y huesos fueron testigos de lo que aquí sucedió hace mucho tiempo y ahora, de nuevo, vuelven a recuperar la vida. Son la clave para interpretar un código desconocido y escrito hace mucho tiempo. ¿Qué pruebas recogéis para realizar luego los estudios? Las pruebas son muy variadas. En primer lugar, el propio ajuar que acompaña a la tumba. Nos han aportado algunas hebillas de cinturón, placas como esta que tenemos aquí, un broche calado o algunos anillos y ya es una primera aproximación. Pero claro, no todas las tumbas tienen ajuares. En otros casos hay que guiarse de otro tipo de indicativos. Es necesario ver si hay una conexión anatómica que indica que se haya hecho una reducción de los restos o que no se haya hecho y también la posición de algunos huesos que te puede indicar si la descomposición de ese cadáver se ha realizado en un espacio vacío, como puede ser en una caja de un ataúd, o directamente con la tierra cubriendo el propio cuerpo. Las rótulas, por ejemplo, son uno de los huesos más indicativos de que la descomposición del cadáver se ha producido en caja o con la tierra por encima. Suelen aparecer caídas fuera de su ubicación original. Si no tienes la tierra que te esté sujetando esos huesos, rueda. Todos estos datos solamente se pueden recoger durante el proceso de excavación. Por eso es importante registrar muy bien toda la información que te da el enterramiento antes de, lógicamente, proceder a la exhumación de los restos. Pruebas para reconstruir no solo lo que aquí sucedió, sino también para conocer cómo era la mente de los moradores de este lugar. Desde el presente, fabricar el pasado. Hipótesis frente a evidencias. En lugares como estos se libra una batalla en la que la verdad enfrenta a ambas. Una lucha sin cuartel en la que el arqueólogo se convierte en el juez. ¿Las hipótesis siempre van acompañadas de las evidencias o a veces eso no concuerda? En arqueología, primero tienes que estudiar todos los materiales que te aparecen y una vez que estudias científicamente todo eso, puedes establecer hipótesis y realidades. A veces vamos buscando realidades previas a los estudios y entonces estamos haciendo una historia falsa. El tema del nacionalismo, el tema de los regionalismos están mediatizando mucho los estudios históricos. En determinados momentos se está utilizando para hacer una historia. Y entonces cuando se hace historia sin las realidades que respalden esa historia, estamos mal. La arqueología es una ciencia más, por lo tanto, a mí no se me ocurre decir que estos son unos enterramientos prehistóricos, pues porque lógicamente se ve que no. Yo soy partidario de primero estudiar, reflexionar y una vez que has reflexionado y estudiado con los datos reales y materiales, establecer hipótesis y realidades.
El pasado se puede enterrar, pero jamás desaparecerá. Tarde o temprano todo vuelve a salir a la luz. Y mientras tanto, en lugares como Herrera de Pisuerga, los arqueólogos trabajan incansablemente para encontrar respuestas escritas hace miles de años a preguntas formuladas en el presente. En la frontera de nuestra comunidad, donde el río Duero marca el límite entre España y Portugal, existe otra línea invisible, una línea que une mundos aparentemente antagónicos, la religiosidad popular, la magia y la botánica. Aquí, en las Arribes del Duero, se libra desde tiempos inmemoriales una batalla contra la brujería y el mal de ojo. Villarino de los Aires es una pequeña localidad situada al oeste de la provincia salmantina. Aquí, las tradiciones, las costumbres y el paisaje han modelado a sus habitantes, personas que han mantenido vivas creencias de otros tiempos. En este lugar ha sobrevivido casi de manera milagrosa una sabiduría popular que en otros lugares ha desaparecido para siempre. La utilización de plantas para luchar contra el mal. La comarca de Arribes del Duero, hasta más o menos la mitad del siglo XX, era una comarca aislada. Una agricultura y una ganadería de autoconsumo, ¿no? De subsistencia. Apenas un comercio de vino en los alrededores. Transfronteriza, relativamente cerca del pueblo, está el Duero, haciendo frontera con Portugal. En Villarino de lo que podemos hablar es de una gran riqueza patrimonial de los conocimientos tradicionales de las generaciones anteriores y se mantiene en la población más mayor. Una de las señas de identidad que tengo entendidas en Villarino es el conocimiento sobre las brujas. ¿Es cierto que aquí todavía se mantiene parte de ese conocimiento? Hay reminiscencias de la creencia real en su existencia, pero estamos hablando más de un pensamiento mágico. ¿Hay una zona geográfica donde el conocimiento sobre este tipo de historias sea más palpable? Estaríamos hablando de Galicia, del occidente de Asturias, el occidente de León, esta zona de Zamora y Salamanca, Extremadura y el oeste de Andalucía. Para esta gente, ¿qué es una bruja? Es una bruja rural, una mujer anciana, encorvada, fea, con pelos blancos mal colocados, son maliciosas, que son envidiosas, rencorosas. Hablan de una transmisión maternofilial y todo el mundo habla de que cuando estaba esa mujer, supuesta bruja, en el lecho de muerte, a quien le daba la mano antes de expirar, ¿no?, recibía sus poderes. Todo ello basado en que el temor principal era el poder que les atribuían a provocar el mal de ojo, incluso llegando a la muerte. José Antonio González es doctor en Ciencias Biológicas y miembro del Grupo de Investigación de Recursos Etnobiológicos del Duero-Douro. Durante años, ha recorrido el Parque Natural de Arribes del Duero documentando los usos tradicionales de las plantas. Aquí tiene mucho peso el mundo botánico. Hay una mezcla entre lo profano y lo religioso y la botánica. Hay una serie de plantas con unos simbolismos muy potentes y esas son siempre la primera línea defensiva, digamos, de la casa. Todavía gente mayor habla de sus abuelos, de sus padres, de los remedios para protegerse de las brujas. Aún podemos ver una serie de detalles que hay que saber leer.
No hemos interpretado nada, nosotros hemos respetado al máximo la interpretación de ellos, qué sigue creyéndose en este pueblo, qué sigue manteniéndose en las tradiciones de este pueblo en relación a las brujas y a sus poderes atribuidos. Entre sus numerosas publicaciones, destacan algunas de temática sorprendente, las relativas al uso ritual de plantas para prevenir y curar el mal de ojo. Una tradición antiquísima que para algunos es cosa del pasado, pero que para otros es parte de su día a día. Es luchar contra el origen de todo lo malo. ¿Qué es el mal de ojo para estas personas? Es la influencia que puede ejercer algunas personas, especialmente las brujas, mágica, sobrenatural, que perjudica la salud de las personas, la muerte de animales. La gente habla abiertamente de ello. Podemos entender el tema como algo tabú, algo de puertas para adentro. Remedios preventivos y curativos que se hacen por tradición, pero también se siguen haciendo por si acaso. Tú puedes ver manifestaciones de esa cultura que hay de protección contra las brujas y aquí mismo tenemos en esta jamba de la puerta de esta cuadra, el abuelo, el tatarabuelo del dueño actual, pues excavó una cruz para proteger a las caballerías. Una sociedad aislada que dependía de su propio esfuerzo para sobrevivir ha sido el caldo de cultivo perfecto para que en este lugar se desarrollara todo un sistema de protección y prevención contra aquello que podía poner en riesgo la salud o el sustento. Todo en una época en la que la razón era incapaz de explicar una enfermedad o una mala cosecha. La superstición y las creencias populares eran la base del conocimiento y, por supuesto, de la curación. ¿Qué tipos de remedios existen contra el mal de ojo? Hay remedios preventivos y curativos. Y dentro de los preventivos los hay para prevenirlos en personas, para prevenirlos en animales y para prevenirlos en las casas y en las posesiones. A nivel de remedios curativos, para curar a personas, sobre todo a niños enfermos, con unos síntomas extraños, todo ello atribuido al mal de ojo. Curativos de animales. Y también curar posesiones. O sea, cuando la matanza era ahojada o los quesos eran ahojados, también hacían una curación de esas posesiones. En mis manos tengo una planta que es fundamental para entender toda esta cultura, ¿verdad? Sí, esta es la que se llama la hierba de San Juan. No es una planta que sea conocida por todos los botánicos y esta interviene en todos los elementos. Remedios preventivos, remedios curativos y además es aquí, en el Teso de San Cristóbal, donde la gente viene a recogerla. La planta se seca, la tienen en casa. Entonces, aún hoy la gente llega hasta este lugar para recoger esta planta. Sí, ahora podemos ver el Teso lleno de cañas de San Juan y en unos días va desapareciendo. El único uso es un uso mágico para la curación y protección contra el mal de ojo. Los relatos brujeriles han sido abundantes a lo largo de la historia. Narraciones que encontraban su escenario en lugares muy concretos, como por ejemplo Cernégula o las cuevas de Navarra. De entre todos esos espacios destaca Villarino de los Aires. Tradicionalmente esta localidad ha sido considerada una aldea de brujas. Aquí, en el valle de Zarapayas, es donde supuestamente se realizaban los aquelarres. Y no solamente este paraje ha servido de inspiración de cuentos míticos. La localidad estuvo en el punto de mira del más despiadado mecanismo creado contra las brujas. Tony, ¿por qué Villarino es considerado popularmente un pueblo de brujas? Oficialmente fue declarado por la Inquisición pueblo de brujas. El principal motivo, el conocido como Valle de Zarapayas, y la tradición cuenta que aquí se reunían todas las brujas de la comarca de la Ribera, más las de la comarca vecina de Sayago, en la provincia de Zamora.
Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Gallega, zarapallar significa enredar, embarullar. Aquí se cuenta que las brujas venían a los aquelarres montadas en su escoba. ¿Dónde se reúnen las brujas? En zarapallas, por debajo de nogales y por encima de zarzales. Es una creencia de la región, de esta zona de Salamanca y Zamora. Juan Eugenio Hartzenbuck, el autor de Los amantes de Teruel, escribe una serie de comedias de magia. En una de ellas, que se llama La redoma encantada, establecen una serie de lugares mágicos, pero el más importante es el Castillo de la Cabeza Encantada, localizada ¿dónde? En Villarino. A sus oídos llegó en Madrid que era conocida esta localidad y este valle por esa tradición brujeril. ¿Intentó luchar la Iglesia contra ello? Existe acta de que se celebró un proceso contra dos brujas, una de aquí del pueblo de Villarino y otra de una villa vecina. Queman a las dos señoras, por desgracia. En el año 1952 y en el año 1953, el párroco de Villarino escribe: hay en este pueblo una creencia tan aferrada a la existencia de las brujas que por mucho que trabaje es difícil desarraigarla. Y cuidado que en el catecismo de adultos lo combato con todas mis fuerzas. Procuraremos trabajar todo lo posible para que desaparezca. Magia y religión se entrelazan en la realización de numerosos rituales. Olivo, laurel y romero también se utilizan en numerosas celebraciones religiosas. El ser humano ha buscado siempre en su entorno métodos de protección. Primero, fue la naturaleza quien le dio ese amparo. El entorno cobró un sentido que se tornó casi mágico y que con el paso del tiempo las creencias religiosas adoptaron y modificaron. ¿Es posible que alguno de estos usos protectores la religión los haya adoptado como suyos? Ese tipo de simbolismo de origen pagano es asimilado por la religión cristiana. En la serie de remedios de protección de las personas y de las casas hay unos directamente asociados al calendario religioso, especialmente a tres momentos: el Domingo de Ramos, el Corpus Christi y la Noche de San Juan. En relación con el Domingo de Ramos, sigue manteniéndose viva la tradición de llevar un ramo a bendecir a la puerta de la iglesia. Ese ramo después es colgado en balcones, en la reja de la ventana, para proteger la casa de ese mal de ojo. En Villarino se confeccionan con tres elementos: el olivo, el laurel y el romero. El olivo, en lo que son los países circunmediterráneos, ha sido un elemento de paz. El escudo de la Inquisición española tiene tres elementos: una cruz, una espada y una rama de olivo. Esa rama de olivo simboliza el perdón y la paz con el acusado por la Inquisición. El laurel es un elemento consagrado al dios Apolo, el dios del sol, también de los oráculos y de las profecías. El romero es consagrado a los lares, cuyo principal objetivo era la protección de la casa. Ya no es la fiesta que hubo, por ejemplo, en la década de los 50. El pueblo se engalanaba, las calles se llenaban de plantas, fundamentalmente tomillo y romero. Al pasar el Santísimo por encima de él, el corpus se recogían y se guardaban en casa para el momento en que hiciesen falta. Ese papel que tenía la fiesta del Corpus Christi hoy en día la tiene la procesión de San Roque. Nos falta una fiesta, la fiesta clave, la más relacionada con la protección contra las brujas y el temido mal de ojo. La Noche de San Juan es el máximo exponente de la unión entre lo pagano y lo religioso. La figura del equinoccio de verano fue sustituida por San Juan el Bautista, pero el fuego y el humo continúan siendo los protagonistas.
Para hablar de la fiesta de la noche de San Juan, te he traído, Sergio, a la Plaza Mayor de Villarino. En Villarino, la hoguera de San Juan es el 11 de junio, porque se celebra San Juan de Sagún. Cierto año había una epidemia muy grande de pulgones. Se metieron en un sombrero 60 nombres de santos. El designio divino hizo que saliese por 3 veces consecutivas el nombre de San Juan de Sagún. La plaga de pulgones desapareció y desde aquel momento el ayuntamiento celebra San Juan de Sagún. Se hace justo aquí donde estamos una gran hoguera donde se queman una serie de plantas. Los elementos claves son el tomillo de San Juan que llaman, una planta que llaman caña de San Juan, una hierba que llaman mal de ojo, y se juntan el poder purificador del humo y el poder rejuvenecedor del fuego. Cuando las llamas ya son bajas, la gente salta por encima para que el humo les cubra, todo ello con el objetivo de purificarse y de protegerse. Algunas señoras todavía tienen la costumbre de recoger cenizas, hacen una especie de escapulario que colocan debajo de la almohada o incluso debajo del colchón para protegerse durante todo el año contra las brujas y contra el mal de ojo. Es decir, que aquí las plantas no son solo plantas. Cada árbol tiene un simbolismo y el ramo no es más que una representación pequeña de ese árbol. Tienen en casa el poder que atribuyen a ese árbol. El mal de ojo no era una cuestión trivial o supersticiosa en Villarino. No había que defender solo a las personas. Cualquier cosa que garantizara la supervivencia también debía ser salvaguardada. También se protegían entonces bienes muebles, propiedades. Se protegía no solamente la casa, los habitantes de la casa, incluido la caballería, el queso del año, el vino del año. Temían el ahogamiento hasta de los chorizos, de la matanza de esas posesiones. Y había unos métodos para protegerse. Todavía puedes ver alguna representación en las entradas de la casa, ¿no? La puerta, las ventanas, las chimeneas, no solamente con cruces o con representaciones religiosas, sino también con plantas. Hay una serie de plantas que ellos aún recogen en un determinado sitio, ramilletes, por ejemplo, de lo que llaman caña de San Juan. En la cima de la chimenea colocaban recipientes, botijos, damajuanas rellenas de agua bendita. Te voy a enseñar un ejemplito aquí mismo. ¿Vamos? Vamos. Estamos en un garaje y este es un ramo confeccionado con cañas de San Juan. Esas cañas que vimos en el Teso de San Cristóbal. Es una planta con un olor muy característico. Esto lo colocan en los garajes y en las cuadras, en las bodegas y demás como elemento protector. Esta misma planta la quema en la hoguera de San Juan para que el humo que desprendía purificase y protegiese a las personas. Pero en cuanto a las plantas, lo utilizado era la realización de los saumerios, o sea, de quemar esas plantas secas, liberar mucho humo y es ese humo el que va a proteger la estancia. También se ha utilizado la sal, se ha tirado sal por las esquinas, agua bendita. ¿Hay plantas mágicas? Yo diría que hay usos mágicos de las plantas. Esta es una planta rara, no es muy común en la península ibérica esta planta, pero es su uso mágico y ese, curiosamente, es el único uso que tiene esta planta. Podemos hablar del olivo, podemos hablar del laurel y son otros los usos. El laurel tiene un principal uso que es el culinario, pero esta es una planta que aquí solo se utiliza con esta finalidad, con la finalidad de protegerse contra las brujas, colocados siempre los ramos en esta dirección, ¿no? Hacia la puerta, un repelente de brujas. También podemos ver la ruda. Algunas personas tienen la ruda debajo del colchón, también está cultivada la puerta. Plantas con un olor muy característico y muy potente, las que se utilizan. ¿Pero qué sucede si el daño ya está causado? ¿Había posibilidad de curación para una persona que sufría de mal de ojo? ¿Ha desarrollado esta comunidad una medicina paralela contra los ahogamientos? Las medidas protectoras solo servían para prevenir, las medidas curativas para salvar vidas. Tenemos el problema y tenemos la planta, pero ¿cómo se mezcla todo para solucionarlo? La gente lleva a cabo los remedios preventivos, no los remedios curativos. Hoy en día no se están realizando con remedios curativos. Eran basados, como decía, en los saumerios. Quemar una serie de plantas junto con sal, con aceite,
Si el que estaba afectado por un mal de ojo era un niño, lo que hacía la señora era coger al niño y exponerlo. Si era un adulto o un animal, la lata era pasada por debajo del adulto, dando vueltas, haciendo cruces. También había una serie de rezos. Dos plantas muy utilizadas en los remedios curativos son estas dos. Una es el laurel. Toda la gente lo tiene en casa para cocinar. Está documentado un remedio con 3 hojas de laurel secas, quemado, en una sencilla lata. Entonces era un humo muy oloroso. Este es el Thymus masticina, que se llama científicamente. Este lo llaman aquí tomillo de San Juan. Tiene un papel muy importante en los remedios curativos. Desde 1927 hasta el año 2012 se han realizado 14 estudios sobre la relación de las plantas y su capacidad protectora. El último trabajo concluyó que en esta comarca hay más de una treintena de plantas con una dimensión mágica. A pesar de ello, el conocimiento de los rituales cada vez es más disperso y su supervivencia está en peligro. ¿Qué valor tiene recuperar todas estas tradiciones o al menos recogerlas? Igual que se pierden ciertas canciones o se pierden los refranes, también se pierde este conocimiento. La gente joven está muy desligada de todo esto. Estamos intentando que se vuelva a hablar de esas cosas y que se hable en un buen sentido. O sea, esto no es una cosa para avergonzarse y que lo vean como algo propio del pueblo, una pieza clave del patrimonio inmaterial del pueblo. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión cuando de brujas se habla. Si la vinculación entre la botánica, la magia y la prevención del mal de ojo ha logrado sobrevivir cientos de años, es porque quizá, detrás de lo que algunos ven como una simple superstición, se esconde una sabiduría desconocida para el visitante incrédulo.